Buenas tardes, mi nombre es Magna Badeley López Navarro, doctorante de Educación basada en competencias del Centro Universitario Mar de Cortés de Sinaloa, México. En esta oportunidad les voy a hablar de la antología titulada Modelo didáctico para el diseño de objetos de aprendizaje del libro Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Innovación Educativa del autor Ruiz Velasco dentro del seminario temático Innovación Docente con Tecnologías de la Información y Comunicación, cuyo mediador es el doctor José Alberto Alvarado Lemos. El uso de computadoras y redes de telecomunicaciones para el aprendizaje ha constituido la denominada enseñanza telemática, que caracterizó a la educación a distancia durante la década de los 80. Fue la época de la enseñanza asistida por computadoras y el punto de partida para la estandarización de contenidos y plataformas de e-learning. Sin embargo, cabe destacar que las tecnologías por sí mismas no cambian ni introducen nuevos principios pedagógicos en el ámbito de la educación, sino que brindan herramientas para permitir mayor interactividad, para facilitar cada vez más el acceso a una mayor cantidad de información. En congruencia a esto, debemos nombrar algunos antecedentes a nivel mundial que permiten introducir el concepto de objetos de aprendizaje y, por supuesto, su diseño, su construcción y su puesta en marcha. Dentro de estos puntos de partida encontramos la globalización económica y cultural actualmente imperante que conlleva al surgimiento de nuevos modelos y patrones sociales de gran incidencia sobre las costumbres, cosmovisiones y paradigmas de los ciudadanos. Igualmente se requiere un conocimiento descentralizado y diversificado conducente a una formación permanente y masiva cuyo aprendizaje se caracterice por una educación generalizada. Es así como en respuesta a los requerimientos de la sociedad actual se dan grandes aportes que dan paso a la formulación de nuevos modelos didácticos de aprendizaje que introducen nuevos conceptos, en este caso el de objetos de aprendizaje, cambiando el diseño instruccional, desarrollando plataformas, sistemas de distribución de contenidos, resuelve problemas de programación, estandarización de contenidos, interacción metacognitiva, conectividad, interactividad, acceso a una cantidad inmensa de información, reducción del aislamiento geográfico, ahorro de dinero y de tiempo y optimización, obviamente, de la educación online. Según el paradigma informático de los años 60, los lenguajes orientados a objetos resuelven los problemas de programación en términos de objetos, que son conjuntos complejos de datos y programas que poseen una estructura y forman parte de una organización cooperativa y pueden ser reutilizados en diferentes contextos. En base a esto, han surgido diversas definiciones de objetos de aprendizaje, como por ejemplo, Ruiz Velasco cita al Comité de Estándares de Tecnologías de Aprendizaje, los cuales los define como cualquier entidad digital o no digital utilizada, reutilizada o referenciada durante un proceso de aprendizaje apoyado en tecnología. Igualmente, Ruiz Velasco cita a Varas, quien lo define como piezas individuales autocontenidas y reutilizables de contenido para fines instruccionales, albergadas y organizadas en metadata para su identificación, localización y uso a través de la web. Igualmente, Ruiz Velasco cita a Wiley, quien los define como cualquier recurso digital de soporte en el proceso de aprendizaje. Finalmente, Ruiz Velasco concluye que los objetos de aprendizaje son estructuras mínimas independientes que contienen un objetivo, una actividad de aprendizaje, un mecanismo de evaluación y un metadata. Los objetos de aprendizaje se asocian con tres temas prioritarios y definidos del diseño para entornos virtuales y el uso de plataformas de administración de aprendizaje. Dentro de ellos encontramos la reusabilidad, la escalabilidad y la autocontención conceptual. Cuando hablamos de reusabilidad, esta es entendida como la potencia de los objetos para ser combinados dentro de nuevos cursos o entornos de aprendizaje. La escalabilidad es entendida como la potencia de los objetos para ser integrados a estructuras más complejas o extensas dentro del dominio de aprendizaje para el cual fueron creados. Y la autocontención conceptual es entendida como la potencia de los objetos para autoexplicarse y posibilitar experiencias de aprendizaje íntegras. Al construir el conocimiento, las plataformas de formación deben ser capaces de añadir, eliminar y reorganizar los objetos de aprendizaje basándose en la situación de cada estudiante, posibilitando así su reutilización, interoperabilidad,
accesibilidad y duración en el tiempo. De allí la importancia del establecimiento de estándares para el diseño y descripción de los objetos de aprendizaje. El término de reusabilidad se refiere a que los contenidos de aprendizaje se deben dividir en pequeñas unidades de instrucción de manera apropiada para así poder utilizarlas en varios cursos, por lo que los objetos de aprendizaje deben estar diseñados de tal forma que se considere el mayor número de usuarios posibles. La interoperabilidad implica que un objeto de aprendizaje debe poder ser visto por cualquier usuario sin importar el sistema operativo que use o las aplicaciones que tenga instaladas o si cuenta o no con una conexión a Internet. La durabilidad se refiere a que un objeto de aprendizaje sea durable si está creado con estándares que llegan al mercado y permanecen por un largo tiempo, de tal manera que los cambios tecnológicos no alteren o amenacen la existencia de aquello que se coloca en línea. Y la accesibilidad induce a que los objetos de aprendizaje deben ser bien identificados y para ello es necesario colocarles una etiqueta semántica que contenga la mayor cantidad de información posible acerca de las propiedades del objeto como autor, rama de la ciencia, fecha de creación, temas, entre otros. Es así como los repositorios de objetos de aprendizaje señalan que la calidad del método almacenado que describe a un objeto de aprendizaje afecta directamente la oportunidad de que un objeto sea encontrado, revisado y reutilizado. Los repositorios de objetos de aprendizaje y las plataformas de administración de estos entregan la mayor parte de la responsabilidad al estudiante, quien debe desarrollar capacidades de autoaprendizaje que le permitan aprender a aprender. Por lo tanto, el tipo de componentes en un repositorio deben tener sus propias identidades y por lo tanto ser localizables y puedan ser tan variados como por ejemplo gráficos, imágenes, textos, videos, documentos, al igual la integración de ellos en capítulos de un curso o hasta en cursos completos. La acción del profesor entonces queda circunscrita en la mayor parte a dos niveles: la creación de los objetos que cumplan de la mejor forma su papel y los espacios de interacción con los estudiantes para promover el análisis, el desarrollo del espíritu crítico y la maduración del conocimiento. Las tecnologías educativas, en lo referente a los objetos de aprendizaje, se soportan en dos partes: lo tecnológico informático y lo tecnológico pedagógico. A nivel tecnológico, los repositorios de los objetos deberán tener como estructura externa los metadatos, la reusabilidad, la interoperabilidad, la durabilidad y la accesibilidad, términos anteriormente explicados. Las actividades de aprendizaje dentro del nivel pedagógico para la construcción de objetos de aprendizaje se debe tener en cuenta que dentro de esas actividades debe estar incluida la autoevaluación. Igualmente, los contenidos deben tener textos, imágenes y videos que brinden información necesaria para la construcción de conocimiento, y los recursos tecnológicos deben apuntar al fortalecimiento de aprendizajes significativos y relevantes y al trabajo autónomo y cooperativo de los estudiantes. Desde una perspectiva pedagógica, los objetos de aprendizaje nos permiten enmarcarlos en una perspectiva pedagógica orientada al constructivismo, en donde la organización y estructuración de la información en modelos mentales y en la elaboración de significados con base en los conocimientos y experiencias previas y la influencia cultural del contexto. Para el desarrollo del conocimiento se debe tener en cuenta las dimensiones del estudiante, ya que cada uno aprende de manera distinta. Tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la información: el sistema de representación visual, el auditivo y el kinestésico, entendido este último como la parte sensitiva y motriz de nuestro cuerpo por medio de movimientos. Mientras más estimulemos los diferentes sistemas de representación, mayor será la posibilidad de acceso a la información y, consecuentemente, el logro de aprendizajes significativos. Una de las mayores virtudes que se le concede a la educación o formación utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, ya sea e-learning o en ambientes de aprendizaje enriquecidos con la web, es la posibilidad de adaptarse a los diferentes sistemas de representación de los estudiantes a través de diseño y uso de objetos de aprendizaje. Los productos esperados del aprendizaje son, pues además de la construcción de ideas, conceptos, nociones y conocimientos o saberes teórico-conceptuales,
También le apuntan al desarrollo de destrezas motoras, las habilidades mentales y la capacidad de razonamiento y reflexión o saberes heurístico-procedimentales. Igualmente, a las actitudes, ideales y apreciaciones o saberes axiológico-actitudinales. Según la naturaleza del conocimiento, se distinguen tres tipos de saberes teóricos conceptuales: las representaciones, los conceptos y las preposiciones. Como este modelo se basa en el constructivismo, el conocimiento se estructura de manera escalada, en donde las representaciones son el primer nivel y están enmarcadas dentro de los presaberes en contexto, para que a partir de ellos se construyan nuevos conocimientos o conceptos y finalmente se proceda al uso y aplicación del conocimiento mediante las preposiciones. El diseño de los objetos de aprendizaje se debe tener en cuenta dos aspectos: organizar y estructurar didácticamente los contenidos y desarrollar el sentido psicológico del estudiantado, lo cual se logra mediante 4 ejes de significación: el eje de significación nocional, el eje de significación de característica o categorial, el eje de significación genérica y discriminativa y el eje de significación relacional de conceptos. Cuando hablamos del eje de significación nocional, nos vamos a fundamentar en los orígenes y la etimología de los conceptos. El eje de significación categorial se fundamenta en intención y extensión del concepto. Así, la intención es el conjunto de características y cualidades que pertenecen a un objeto, mientras que la extensión sería la cantidad de objetos que entra en la categoría que éste establece. El eje de significación genérica y discriminativa tiene que ver con la sinonimia y antonimia del concepto, y el eje de significación relacional es la posición jerárquica de los conceptos y se construye representando el concepto super o supraordinado, los coordinados y los subordinados. Tiene una relación directa con las formas en las que se desarrollan los constructos en el esquema mental durante la adquisición de conceptos y se promueven desde la estructura sentido lógico de los contenidos. Una de las mayores virtudes que se le concede a la educación o formación utilizando las tecnologías de la información y comunicación, ya sea e-learning o en ambientes de aprendizaje enriquecidos con la web, es la posibilidad de adaptarse a los diferentes sistemas de representación de los estudiantes a través del diseño y uso de objetos de aprendizaje, considerando en él el diseño de objetos de aprendizaje, la interactividad metacognitiva, actividad intrapsicológica que desarrolla el estudiante a través de la interacción con los elementos que constituyen los objetos de aprendizaje para el desarrollo de la autonomía y la transferencia de aprendizajes. La interactividad hace referencia a aspectos como la dirección, la intensidad y frecuencia del flujo de información entre un emisor y receptor, y se define como un diálogo establecido entre el hombre y la máquina que hace posible la producción de objetos textuales nuevos, surgiendo los elementos inherentes al objeto de aprendizaje como lo son los contenidos, las estrategias de aprendizaje, las herramientas y los medios tecnológicos. Lo anterior conlleva el desarrollo de niveles de dominio cognitivo, que se enmarcan dentro de 3 grupos. El primero es la toma de conciencia que lleva a cabo el estudiante sobre sus propios conocimientos e ideas y el desafío al que los enfrenta. El segundo es el proceso de introducción e incorporación a la estructura cognitiva a través de subsunciones, correlaciones o subordinaciones de los nuevos conocimientos a partir de las estructuras preexistentes de manera consciente e intencionada. Y el tercer nivel es la aplicación y la transferencia de los conocimientos adquiridos. Cuando hablamos del primer nivel, hay que tener en cuenta que estos hacen énfasis en los recuerdos y reconocimiento de los conocimientos que el estudiante posee. En el segundo nivel se da la activación de los esquemas de ideas preexistentes acerca de la nueva información. Y en el tercer nivel, la más compleja, se asocia a los niveles del razonamiento y autogestión para la búsqueda de soluciones de problemas y transferencias a otros contextos. En el modelo didáctico para el diseño de objetos de aprendizaje se toman en cuenta 3 aspectos: la organización didáctica del contenido, los aprendizajes heurístico-procedimentales como base para la planeación y el diseño de las estrategias de aprendizaje, teniendo igualmente en cuenta la autoevaluación,
Y como tercera medida, la selección de las herramientas y recursos tecnológicos. Para la planeación se desarrollan bajo distintos recursos informáticos mediante la comunicación con el estudiante y el contenido. La planificación de dicho proceso de aprendizaje se apoya en actividades de concepción, de producción y de difusión basados en la autonomía y capacidad de cada estudiante, logrando de manera objetiva su autoevaluación. Este esquema organizacional es más complejo y más exigente que la preparación de un profesor que ofrece su clase de manera presencial, logrando mediante el diseño de objetos de aprendizaje el desarrollo de aprendizajes significativos, relevantes, autónomos y cooperativos. De acuerdo con los aspectos a tener en cuenta para el diseño de los objetos de aprendizaje, encontramos como primera medida la organización didáctica de los contenidos, la cual parte de nodos temáticos o puntos claves, teniendo en cuenta los ejes de significación, nocional, categorial, genérico y relacional, los cuales se encuentran de acuerdo con 3 momentos. Primer momento, se establecen los puentes de comunicación entre los conocimientos previos del estudiante y el conocimiento nuevo a través de preguntas o desafíos. En el segundo momento, se presentan los contenidos a través de textos, imágenes, animaciones, videos y sonido y se tiene en cuenta la autoevaluación. Y en el tercer momento, se encuentra la aplicación y transferencia del conocimiento, en donde el estudiante es enfrentado a problemas o situaciones que le exijan hacer uso de lo recién aprendido, ejercitando su habilidad para encontrar soluciones. Puede incluir desde problemas numéricos hasta preguntas o propuestas que el estudiante debe estructurar con base a los antecedentes entregados por el objeto de aprendizaje a manera de situación problemática. El segundo aspecto a considerar en el diseño de objetos de aprendizaje son las actividades de aprendizaje, que según Ruiz Velasco los define como procesos de toma de decisiones conscientes e intencionadas a partir de las cuales el estudiante elige y recupera de manera coordinada los conocimientos que necesita para complementar una determinada actividad dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción, por lo que todo diseño didáctico debe prever, a través de la estructuración de estrategias y actividades de aprendizaje, el logro de anclajes entre lo ya conocido por el estudiante y los conocimientos nuevos, a través de subsunciones que fortalezcan sus estructuras cognitivas, sus constructos y sus procesos. Los conocimientos que necesita para complementar una determinada actividad parten de los 3 niveles de dominio cognitivo a alcanzar por los estudiantes y se organizan de manera gradual de acuerdo con la complejidad de las mismas, orientadas hacia la interacción metacognitiva. De acuerdo a los 3 niveles de dominio cognitivo, logrados mediante la gradualidad y la escalabilidad, para el primer nivel deben poseer una naturaleza indagadora y reflexiva a partir de lecturas de imágenes y textos breves, comentando y reflexionando sobre un texto, frase o refrán o sobre un artículo, examinando fichas o mapas conceptuales cuyas actividades de aprendizaje a realizar están orientadas a las siguientes guías de acción. Busque, escoja, encuentre, defina, muestre, deletree, liste, nombre, relate, cuente, recuerde, seleccione. Para el segundo nivel, se debe lograr la búsqueda y recopilación de materiales a través de la web, el armado de rompecabezas y ejercicios de ordenamiento de secuencia de imágenes o fotos, la reconstrucción de historietas, elaborar, explicar, correlacionar y comparar cuadros sinópticos, esquemas diversos, mapas conceptuales o mentales, entre otros, cuyas actividades de aprendizaje estarán orientadas por las siguientes guías de acción. Compare, contraste, demuestre, interprete, explique, extienda, ilustre, infiera, extracte, relate, parafrasee, traduzca, resuma, demuestre y clasifique. El tercer nivel de dominio cognitivo se logra a través de planteamientos de problemas, estudios de caso, proyectos, indagaciones, investigaciones a resolver o diseñar por parte de los estudiantes, ejercicios para generar reglas o principios, hacer demostraciones, diseños, proyectos, explicar y elaborar líneas cronológicas, grabar podcast, participación en wikis, etc., cuyas actividades de aprendizaje a realizar estarán orientadas por las siguientes guías de acción. Planee, seleccione, resuelva, utilice, modele, identifique.
Finalmente, la tercera parte del modelo didáctico para el diseño de los objetos de aprendizaje es la selección de herramientas y recursos tecnológicos, los cuales deben responder a los diferentes estilos de aprendizaje y formas de representación sensorial de los estudiantes, permitiéndonos potenciar los procesos de aprendizaje mediante las herramientas de autor o metamedios. Por su parte, Ruiz Velasco indica que los metamedios son aplicaciones que permiten generar entornos de aprendizaje dinámico que dan la posibilidad de crear actividades o pequeñas aplicaciones que proveen de módulos que permiten organizar actividades o interconectar pequeños componentes sin necesidad de saber de programación. Se puede crear una gran variedad de materiales educativos, desde el contenido más sencillo hasta sofisticados cursos, tutoriales y presentaciones. Es así como nace X-Learning. Es un programa creado por la Autumn University of Technology y la Tyrwhitt Polytechnic, en el que los educadores pueden desarrollar y publicar objetos de aprendizaje sin la necesidad de conocer en profundidad el HTML, el XML u otras aplicaciones X-Learning. Está desarrollando como una estrategia fuera de línea que nos permite elaborar el contenido sin necesidad de conexión. Para el uso de este programa no es necesaria ninguna instalación, ya que pueden llevarse en un medio de almacenamiento tal como una memoria USB. Los recursos pueden ser empaquetados en un zip listo para ser publicados. X-Learning cuenta con 18 recursos divididos en 4 tipos. Los recursos de tipo 1 tienen en cuenta textos libres, actividades, objetivos, reconocimientos, lecturas, reflexiones y estudios de caso. En los recursos de tipo 2 se tienen en cuenta diversos test de preguntas, puede ser de falso y verdadero, selección múltiple, elección múltiple, actividades de completar, galería de imágenes, entre otras. En los recursos de tipo 3 se pueden implementar artículos wiki, sitios externos de la web, apples de Java, etc. Y existe un cuarto grupo que son recursos de tipo 4 o elementos especiales, los cuales consideran el insertar MP3, documentos de Google, formularios, videos online, mapas de Google, etc. Cabe notar que el uso de este programa no requiere conexión a Internet ni instalaciones. Muchas gracias. Esta fue retomada de la bibliografía de Ruiz Velasco, cuyo libro fue Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Innovación Educativa, publicada en México, Ediciones Díaz Santos. Gracias.